Dios me los bendiga grande y poderosamente, hermosa familia en Cristo. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Vamos a compartir un mensaje de la palabra. Ahí en Gálatas vamos a meditar un rato. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Ahí vamos a estar meditando un rato en la palabra. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermosa palabra. Aquí Pablo le decía a Gálatas que Pablo estaba muy contento, dice, estoy maravillado, dice, que tan pronto, dice, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que sea otro evangelio, no, es el mismo. Nada más que Pablo decía, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. No es que hubiera otro, sino que Pablo decía, que perturban el evangelio. Bueno, ¿y qué es perturban? Esta palabra, que perturban, como está escrito aquí, bueno, es trastornar el orden. ¿Qué quiere decir? Que Dios dejó un orden en sus sagradas escrituras. Dios dejó un orden en su palabra. Porque Dios escogió a hombres inspirados, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que escribieran estas sagradas escrituras. Pero Dios, vemos desde el principio, desde Génesis, que Dios todo lo hizo en orden. Bueno, pues su palabra también la hizo en orden. Y Pablo le decía a los Gálatas, bueno, no hay otro evangelio. Simplemente lo que está pasando, ¿verdad?, es que quieren llevar un evangelio el cual Dios no lo dejó establecido como piensan ustedes que lo están llevando o como ustedes lo están predicando. No, Pablo siempre le decía aquí a los Gálatas, le decía, bueno, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios, ¿verdad? Porque decía Pablo, entonces, si yo quiero agradar a los hombres, entonces no soy un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es un orden. El evangelio, predicarlo tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. El evangelio no es para quitarle ni para meterle. Es la palabra de Dios, es un orden y hay que buscar presencia de Dios para que Dios nos dé la dirección y nos revele su Sagrada Escritura para nosotros poder predicarlo como Dios quiere. Amén. Es lo que le decía Pablo a los Gálatas. Y dice aquí, ¿verdad?, que no debemos de agradar a los hombres. No debemos de agradar a los hombres. Debemos de agradar a Dios, ¿verdad? Porque cuando tú y yo queremos agradar a los hombres, entonces no somos unos siervos de Jesucristo. Cuando nosotros no predicamos el evangelio como Dios quiere, como Dios nos lo está pidiendo, entonces, discúlpenme, pero entonces no somos unos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y Pablo le decía en Gálatas 3.1, vamos ahí en Gálatas 3.1, ¿verdad? Vayan anotando, es muy importante que anoten. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O vosotros antes cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estoy solo y quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel, pues que os
suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Imagínate, Pablo le decía a los Gálatas de que no había otro evangelio, de que no trataran de agradar a los hombres, sino a Dios. Y aquí les dice, Pablo le sigue diciendo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que te fascinó para que tú no prediques como es? ¿Qué fue lo que te distrajo para que tú no sigas predicando el evangelio como Dios quiere? Dice insensato, dice, ¿quién lo fascinó para no obedecer a la verdad? Y dice aquí, dice, si Jesucristo, ¿verdad? Dice, si han visto cómo Jesucristo fue crucificado en sus propios ojos y aún así son insensatos, no hablan la palabra con verdad. Y dice aquí, ¿por qué recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír? Por el oír, ¿verdad? Por fe. Y dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando uno empieza siempre con el Espíritu Santo, debe uno empezar siempre, ¿verdad? Y uno debe de predicar siempre el Evangelio de Dios conforme el Espíritu Santo te lo indique. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando aquí dice insensatos, ¿quién os fascinó? Cuando tú te fascina algo, cuando ya tú desvías tu mirada del Evangelio, de la verdad que es Jesucristo, ya tú empiezas a hablar el Evangelio a tu conveniencia, a tu favor y como tú piensas que así será, pero no, porque la palabra, Pablo le decía a los Gálatas, no busquen el favor de los hombres ni busquen el favor de nadie, busquen el favor de Dios. ¿Por qué? Porque así hallarán gracia ante mi pueblo, ¿verdad? Cuando tú y yo predicamos la palabra tal y como es, hallamos gracia ante Dios y Dios nos dará gracia para ante el pueblo de Él. Amén. Entonces dice, habiendo empezado por el Espíritu Santo, habéis acabado en la carne. Tantas cosas has pasado, tantas pruebas has pasado, tantas luchas has pasado, tantas dificultades has pasado, como para que hoy en día tú empieces a hablar un evangelio Dalai, un evangelio de que para no ofender a nadie, un evangelio que tú predicas cual no quiero ofender a nadie. No, dice Dios, no, Dios quiere un evangelio lleno de su presencia y del Espíritu Santo, porque el evangelio, decía Pablo, es poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si es poder en la palabra, el que no cree va a ser convertido. Entonces aquí Pablo le decía a los Gálatas, no hay otro evangelio, no busques el favor de los hombres. Dice, habiendo empezado por el Espíritu, ¿cómo es posible que ahora empieces a acabar por la carne? Tanto tú has padecido, tantas pruebas, tantas luchas, tantas dificultades has tenido para tu ministerio, para tu llamado, y ahora tú no quieras predicar la palabra como Dios te lo ha mandado. Entonces, debemos de pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es de predicar un evangelio tal como Dios te lo revela, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y así hallaremos gracia ante la presencia primero de Dios y ante el pueblo de Dios. Porque hay que hallar gracia ante los ojos de Dios. Y ante el pueblo, Dios te dará esa gracia. Dice en Romanos 2:17. Vamos a ir ahí en Romanos 2:17. Vayan anotando porque es muy necesario que anoten las citas para que mediten en su casa, lo mediten. Y dice aquí, he aquí, tú tienes el sobrenombre, dice, de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley. Aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, y los
de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjate qué hermosa palabra, porque vemos que Pablo decía, no hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, no, el evangelio es el mismo. El orden que Dios dejó es el mismo. No es que le cambiemos, no hay que cambiarlo, hay que predicarlo tal y como Dios nos lo está pidiendo. Porque aquí dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí hay, fíjate. Y te apoyas en la ley y conoces su voluntad. Tú y yo, nosotros conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que obedezcamos a su palabra, que hablemos la palabra con verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en estos tiempos y en todo tiempo y en todo momento hablemos la palabra con verdad. Y dice aquí, y conoce su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor. Bueno, dice, tú que te dices ser guías de otros, tú que predicas la palabra, tú que enseñas a otros niños, tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas, tú que dices que no hay que adulterar y adulteras. Aquí le está hablando a alguien que está predicando el evangelio, que está anunciando el evangelio, pero no está llevando el evangelio como sí. Aquí le estaba diciendo Pablo, bueno, tú predicas el evangelio, tú hablas del evangelio, pero tú no lo estás viviendo. Tú no lo estás poniendo por obra en tu vida, en tu familia, en tu casa. Tú no lo estás poniendo por obra. Dices ser guía de otros, pero tú mismo andas en tinieblas. Tú que dices que no hay que hurtar y tú hurtas. Entonces, dice aquí, tú que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, o tú y yo que predicamos el evangelio a otras personas, que decimos que el evangelio es poder y que el evangelio es luz, y cómo podemos andar en tiniebla nosotros. Decía Pablo, y no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué? Porque queremos llevar un evangelio acomodado, queremos predicar un evangelio el cual a como tú piensas, a como tú lo sientes, ¿no? Y aquí no es eso. Aquí hay que pedirle la guía al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, buscar presencia. ¿Para qué? Para predicar el evangelio como es, no agradando a los hombres como vemos desde un principio. No agradando a los hombres, sino agradando primeramente a Dios. ¿Verdad? No, como decía Pablo, no hay otro evangelio, nada más que otros perturban el evangelio y quieren pervertir el evangelio. Pero en estos tiempos, desde que tú aceptas a Cristo, tú y yo tenemos un compromiso grande de predicar la verdad. No de buscar el favor de los hombres, no, sino predicarles la verdad al pueblo de Dios, predicarles la verdad a nuestro pueblo, porque el pueblo de Dios es nuestro pueblo también. Y las almas que son de Cristo, debemos de hablarles con la verdad, porque son almas que Dios, que somos sus hijos y todos valemos. Sea pecador o no sea pecador, ¿verdad? Sea cristiano o no sea cristiano, Dios nos ama a todos. Y Él tiene tanta misericordia de nosotros, pero dice, bueno, a ver, ya dejémonos de que tú hables un evangelio el cual Dios no quiere. Dios quiere un evangelio verdadero, que hablemos como está escrito aquí. No que le quites, no que le añadas a como está escrito. Imagínate,
Dice, tú que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar y hurtas. ¿Verdad? Es tiempo de que nosotros, en estos tiempos, aquellos que no son convertidos, con escuchar la palabra de Dios se conviertan a Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es flafenado a veces por nosotros mismos. Y hay que pedirle mucho a Dios que sea Dios con cada uno de nosotros, aquellos que llevamos el Evangelio, que predicamos el Evangelio. Hay que buscar presencia de Dios. Es como el quien dice, yo busco presencia y oro 3, 4, 5 horas, 3, 4 horas en la madrugada, pero no lo refleja, pero no vive el estar en la madrugada, no lo refleja en público. Y se está haciendo, ¿qué? Mentiroso a sí mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Y en Mateo 7:21, y con eso vamos a terminar. En Mateo 7:21, hay que tener mucho cuidado para predicar el Evangelio, porque Dios un día nos pedirá cuentas de todo lo que tú y yo predicamos, de lo que decimos, de lo que hablamos, ¿verdad? Quizás sepas o no sepas mucho, yo no sé qué tanto entendimiento Dios te ha dado, pero lo poquito o mucho que tú sepas, vive la palabra, vívela. No importa que otros sepan más que tú, pero vive ese pedacito, ese poquito que Dios te ha enseñado, vívelo tú y será muchísimo mejor vivir la palabra en orden. Dice aquí, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira qué hermosa palabra. Porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel entonces le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre sanamos. Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros. ¿Y de qué les va a servir? Dice el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Imagínate. Y es que no es que Dios no te conozca. Dios nos conoce a todos porque todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decirte? Que Él en su obra nunca te conoció. Que Él en su obra nunca te conoció porque tú amaste más la mentira, más las cosas a tu conveniencia que hablar la verdad, que hacer su voluntad de Él. Que amaste más el caerle bien a las personas antes que caerle primeramente bien a Él. Un día rendiremos cuenta de lo que tú y yo predicamos y de lo que decimos. Un día, en aquel tiempo dirán, Señor, Señor. Y el Señor te va a decir, nunca os conocí. Porque amaste más la maldad que mi voluntad, que mi verdad. En estos tiempos, es tiempo de que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Y si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos hecho algo ilícito, algo que ha deshonrado la palabra de Dios, ha deshonrado a Dios, pedir perdón porque Él es misericordioso, Él nos ama mucho y somos sus hijos y en este tiempo es donde nosotros no debemos de llevar un evangelio Dalai, un evangelio que hoy soy cristiano y mañana no. Tenemos una gran responsabilidad todos aquellos que predicamos el Evangelio. Una gran responsabilidad. Mucha responsabilidad está en esta palabra. Porque al que mucho se le confía, mucho se le exigirá. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú y yo un día predicamos. Dios nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Y no porque hayas sanado enfermo, paralítico, ciego, cojo y hayas hecho tantas cosas. Dios te va a pedir cuenta. Va a decir, hiciste, sí, estabas haciendo eso. Predicaste, sí, predicaste. Anunciaste, sí, anunciaste. Sí, pero es más, ni te conozco. ¿Por qué?
porque amaste la mentira, amaste el hacer las cosas mal y no amaste llevar la palabra con verdad, llevándola conforme a su voluntad, porque Él es un orden. Vemos desde el principio que Pablo nos decía, no es que haya otro, es el mismo evangelio de Dios. Nada más que hay que llevar la palabra con responsabilidad, porque la palabra no es un juego, no es cualquier cosa, la palabra es la palabra de Dios. Y hay que llevarla y hablarla tal y como es. Dios me los bendiga y Dios me los guarde y sea de gran bendición este mensaje. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermosa familia.